Hola, buenas tardes, mucho gusto. Mi nombre es Camila Candro, soy estudiante de psicología en la UNAD. Hoy vengo a presentar, de acuerdo con los lineamientos de la guía de psicología social, los tres mapas que realicé de manera individual, de acuerdo a la comprensión de las lecturas de Ovejero, Martín Baró y Barrero. En estas lecturas podemos destacar em, los contextos que nos muestran en la evolución de la psicología social, una propuesta de la psicología a la liberación y una crítica al engaño académico en la psicología colombiana. La idea de todo esto es que se pueda comprender que la psicología es una disciplina que se ha construido históricamente, cuáles son sus limitaciones y hacia dónde se puede construir o hacia dónde puede ir a futuro. En este primer mapa, la idea es que la psicología social tiene un doble origen. Por un lado está el enfoque individual y experimental, típico de la psicología estadounidense, y por otro lado tiene una mirada más social e histórica, que es más propia de Europa. Sin embargo, con el tiempo predominó la hegemonía estadounidense, lo que redujo el análisis a lo individual y dejó de lado el contexto social. En la parte de individuo y sociedades inseparables podemos decir que no se puede comprender a una persona aislada. Siempre todo individuo debe estar en interacción con otros en diferentes contextos, ya sea en un ámbito social, en un ámbito cultural. En la parte de dimensión histórica podemos decir que cada ser humano se construye dentro de contextos históricos. ¿Esto qué significa? Que la identidad cambia de acuerdo a la época y al lugar en el que estemos. Necesidad transdisciplinaria, la psicología social no puede quedarse solita, siempre debe tener un diálogo con las diferentes ciencias, disciplinas, como por ejemplo la filosofía, lingüística, antropología, la historia, para entender mejor así la vida en sociedad. Crítica a la historia oficial, podemos decir que muchas veces se presenta la psicología como si viniera únicamente de Estados Unidos y no, realmente esto oculta que tiene unas raíces europeas y unas raíces sociales. No inició pues a partir de la Segunda Guerra Mundial, aunque tuvo un aporte muy importante que no podemos desconocer. Recordemos que Estados Unidos se consolidó en ese momento como una potencia económica, científica. Sus universidades, los métodos de investigación y revistas especializadas lo que hicieron fue marcar un estándar de la psicología social. Esto impuso un enfoque pragmático experimental que privilegia no solamente una variable individual, sino también una búsqueda de una solución rápida, acorde con una sociedad industrial y capitalista que valoraba la eficiencia y el control social. Eh, También podemos decir que los problemas de la psicología social tradicional no solamente es ignorar lo social, sino también debemos enfocarnos en lo experimental, lo que se puede quedar corto con las causas de algunos de los problemas colectivos. En cuanto a nivel general, podemos decir o puedo decir que de acuerdo con la lectura de lo que yo hice, eh, surgió una nueva psicología social, una crítica interdisciplinaria y simbólica que entiende al ser humano en la interacción con la historia y la sociedad. Eso en el primer mapa. Vamos a ver el segundo mapa. En este segundo mapa vamos a ver el engaño académico de la psicología colombiana propuesta por el psicólogo Barrero, donde él presenta un análisis sobre la historia de la psicología en Colombia. Su texto muestra una crítica muy fuerte porque forma como la disciplina eh, solamente en una disciplina. No muestra que Colombia también tenía una violencia social y la psicología pues permaneció
gran parte como desconectada de esa realidad. Entonces, lo que Barrero dice acá es que hay un engaño académico porque hay una práctica que privilegió los intereses de la academia, las élites, mientras guardaba silencio frente a los conflictos sociales que marcaron la historia del país. ¿Esto qué significa? Que en lugar de servir como herramienta a la psicología para comprender y transformar la realidad, la psicología se concentró más en debates internos y extranjeros y construyó fue una historia oficial y ocultó la violencia de nuestro país. Eh, También podemos decir que en las décadas de 1940 y 1950, Colombia atravesó una época de violencia política muy fuerte, donde hubo desplazamiento, hubo desigualdad. Sin embargo, la psicología que se enseñaba y se practicaba en ese momento en las universidades se centraba solamente en pruebas de actitud, mediciones de inteligencia y discusiones metodológicas sin vincularse a problemas de guerra, pobreza o expulsión que vivían en aquellas comunidades. En la parte del silencio frente a la violencia, podemos decir que Barrero aquí hace una denuncia y es que durante los periodos de violencia, la psicología guardó silencio totalmente. Pocas personas, investigadores, se atrevieron a estudiar el impacto psicológico del conflicto armado, por ejemplo, o las condiciones que producían tanta desigualdad. Ese silencio no solamente fue una omisión, sino también permitió que la psicología se mantuviera cómoda y protegida dentro de unos muros académicos, lo que evitaba cuestionar grupos de poder. Por otro lado, podemos decir que también hubo una historia embellecida. A este silencio también se le suma algo que él llama como una historia embellecida, donde los manuales y las celebraciones académicas resaltan los logros de los primeros programas de la psicología, los exámenes psicométricos o con las alianzas con las diferentes universidades extranjeras, pero casi nadie habla de las víctimas ni del contexto de represión que vivía nuestro país en ese momento. Es una historia que muestra progreso, modernidad, oculta dolor social que acompañó el crecimiento de la disciplina. Podemos decir que también hubo una investigación, que es lo que encontramos acá, en un estudio de más de 120 grupos de investigación en Colombia. Barrero destaca que encontró solo una minoría que abordaba estos problemas urgentes, como la pobreza, la violencia de género, el conflicto armado, y la mayoría seguía replicando solamente teorías importadas. Muchas veces estas eran norteamericanas o estadounidenses, y nunca se cuestionó como la pertinencia del contexto colombiano. ¿Qué pasó? Que hubo una desconexión aquí. Entonces tuvo una consecuencia, lo que impide que la psicología aportara una solución real a los desafíos de la sociedad. Podemos decir que también hubo una crítica muy fuerte. El autor dice que hubo un imperio academista. La psicología se concentró solamente en publicar, obtener reconocimientos y legitimar estatus de ciencia, pero perdió de vista su responsabilidad social. En lugar de ser una herramienta de transformación, se volvió fue como una disciplina, cuando nuestro país necesitaba con urgencia era aplicar una investigación a la realidad de lo que estaba sucediendo. ¿Qué pasó? Pues que hubo una consecuencia y el resultado de eso fue que hubo o creció un gran número de programas, revistas, grupos de investigación sin una respuesta frente a la guerra, el desplazamiento o la pobreza. Ese desinterés social contribuyó a mantener las estructuras de poder, a naturalizar la desigualdad, porque la disciplina no cuestionaba las causas profundas del problema. ¿Cuál es la propuesta o la posible solución? Barrero no solamente se quedó como con esa denuncia, sino también propone una salida. Él invita a reconocer, a reconstruir la historia de la psicología colombiana, recuperando la memoria de las víctimas y reconociendo que sí hubo una omisión académica. También pide descolonizar el conocimiento, es decir, dejar de copiar teorías extranjeras, empezar a producir saberes propios
que partan por medio de las necesidades de nuestra comunidad. Además, también hace una sugerencia y es que se orienten los grupos de investigación hacia problemas sociales y concretos, no solamente para que quede ahí en una investigación, sino también se actúe. La idea es que la psicología también sea una herramienta de transformación y no solamente eh, una profesión de prestigio. En resumen de esta lectura, puedo decir que el texto me hizo reflexionar. Eh, Nosotros debemos actuar con responsabilidad ética. Nosotros vamos a ser unos futuros psicólogos y no solamente basta con aprender técnicas o publicar diferentes artículos, sino también necesitamos escuchar nuestra sociedad, investigar los problemas, trabajar en conjunto con la comunidad para generar un cambio real y no dejarlo solamente plasmado como una teoría o de algo que puede pasar y no estamos actuando. En cuanto a la psicología de la liberación, el autor Ignacio Martín Baró, en este mapa que presento, Ignacio dice, o Martín Baró dice, que propone una psicología latinoamericana que rompa con la dependencia de los modelos del norte y se comprometa con la transformación de lo social a los pueblos. Él hace una reflexión importante y es que todo nace a partir del contexto de las guerras civiles en Centroamérica, donde él mismo vivió y trabajó gran parte de la necesidad que la psicología deje de ser como ese instrumento de adaptación para convertirse en una herramienta de liberación. Crítica a la psicología tradicional, que es lo que vemos acá. Martín Baró dice que la psicología latinoamericana ha tenido un aporte social muy pobre porque adoptó ciertas teorías, pero sin cuestionarlas. Y precisamente vienen de métodos de los países del norte. Entonces, esta dependencia hizo que la disciplina se enfocara más en los problemas individuales y técnicos, ignorando las raíces históricas de la opresión de nuestros países. Hay otra cosa muy importante y es el mimetismo cientista. Él llama esto a la costumbre de copiar teorías y metodologías de Estados Unidos como si fueran las verdades universales. Nosotros digamos que replicamos experimentos, instrumentos pensados en esas realidades, pero no lo adaptamos a los contextos latinoamericanos. Esto que genera una investigación que parece muy científica, pero no está respondiendo a la necesidad de nuestras comunidades en Latinoamérica. Otra cosa muy importante es el dogmatismo providencial. Lo que también critica él es aceptar esas teorías importadas sin analizarlas ni cuestionarlas. Es una actitud que busca privilegio académico, pero que renuncia a construir ese conocimiento propio. Según él dice que se convierte la psicología en una ciencia dependiente y que no es capaz de enfrentar los problemas con los que vivimos en conjunto. Hay otra parte muy importante y es el psicologismo. Otro problema es este y es la tendencia a explicar fenómenos sociales como la pobreza, la violencia, la exclusión, como si fueran simples fallas o de motivación o de personalidad. Al centrar el individuo, la disciplina deja intactas estructuras económicas, políticas que generan desigualdad. Hay una propuesta muy importante que él realiza y es esta, la psicología de la liberación. En esta nueva perspectiva no solamente busca copiar esos modelos extranjeros, sino más bien a producir esos conocimientos desde la realidad de nuestros pueblos. Se trata de pensar desde abajo, desde nuestra vida cotidiana, desde vida o sociedad oprimida, para comprender sus problemas y acompañar en sus luchas. Una nueva epistemología es que la psicología de la liberación la requiere. Es una forma de generar el conocimiento, lo que implica reconocer que la ciencia no es solamente neutra. Todo debe estar vinculado o ligado a un interés social. Nosotros como psicólogos debemos asumir una postura ética, política, frente a la injusticia. Hay una nueva praxis que también no solamente basta con investigar,
sino también es necesario actuar. Baró propone trabajar en conjunto con las comunidades en el que el conocimiento se construya mientras se busca transformar la realidad. El psicólogo debe dejar sí o sí de ser un observador distante y convertirse más bien en un participante activo, comprometido. Hay una influencia muy importante acá y es la de Paulo Freire, que él retoma el concepto de concientización. Y lo que busca Baró es que nosotros también tomemos esa conciencia crítica de las estructuras que oprimen, al mismo tiempo desarrollan una capacidad para transformarlas. No solamente se trata de un aprendizaje intelectual, sino de un proceso que une el crecimiento y el cambio social. En cuanto a temas de las tareas urgentes, Baró digamos que tiene tres tareas muy importantes. La primera es recuperar una memoria histórica para rescatar nuestra identidad colectiva y la verdad de los pueblos, especialmente con las víctimas de la violencia. El segundo es quitarle como esa ideología del sentido común. Es como dejar de cuestionar los discursos que justifican la opresión y que parecen naturales. Y el tercero es crear una psicología al servicio de la mayoría de los que trabajan por la liberación y no por una adaptación a un orden injusto. Eh, Puedo decir que esta lectura, el psicólogo siempre dice que nunca debemos ser neutrales. Cada investigación, cada intervención tiene bueno, la idea es que se tengan implicaciones políticas, porque de eso se trata, que no solamente afectemos una comunidad o una investigación teórica, sino también podamos tener algo de implicación en lo político. Por ejemplo, la psicología de la liberación nos invita a comprometernos con los pueblos, a construir un conocimiento desde las necesidades y a usar la ciencia para transformar las estructuras de la injusticia. Eso sería todo el resumen de mis mapas, lo que realicé de la lectura, las ideas principales. Muchas gracias.